Ok, hermanos, vamos a comenzar el capítulo 2 del libro de Miqueas. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, te pedimos que bendigas tu palabra y que tu palabra no regrese vacía. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estudiar el libro de Miqueas, capítulo 2, donde dice: Ay de los que en sus camas piensan iniquidad, 2:1, y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. En el capítulo 1 anunció un juicio inminente que vendría sobre el pueblo de Judá, ¿verdad? Y claro, también de Israel. Y en el capítulo 2 ahora va a explicar el motivo de ese juicio, el por qué lo hace. Dios siempre nos explica y nos expone por qué Él nos juzga y nos trata de la manera que lo hace. Y en Miqueas 2 anuncia y dice: ay, esta generación pecadora del reino del sur, ¿verdad? Quejándose sobre esa generación, y dice: ay, dice, luego se concentra en varios grupos que fueron centros de esta corrupción, de esta nación. Así que vamos a ver el motivo por el juicio y el motivo que el Señor va a traer esto. Y bueno, por esos grupos, parte de ese motivo es esos grupos de centro de corrupción. Me refiero a la alta alcurnia, me refiero a la alta sociedad, a los gobernantes, a los príncipes. Y cuando dice Dios ay, esa expresión ay significa en hebreo pobre de esos hombres, ¿verdad? Como diciendo pobre de ellos, pobre de mí. Miqueas comienza su exposición de los pecadores de Judá con el dicho de ay, pobre de mí. Es la expresión normal de dolor conmocionada por la muerte de alguien. Esta palabra, ¿verdad?, viene del vocabulario de lamentación. Así que, ay, porque va a haber una gran lamentación por el pecado y por la desobediencia, y porque estos hombres, ¿verdad?, oprimían al pobre. Dice en el siguiente versículo, vamos a leerlo. La acusación es esta, ¿verdad? Dice: codician las heredades, 2:2 de Miqueas, y las roban, y casas las toman, oprimen al pobre y a su casa, al hombre y su heredad. Así que podemos encontrar, hermanos, que la acusación de Miqueas es, primero, condena los planes, si quieres llamarle así, diabólicos, no bíblicos, de esta clase alta. Ellos inventan iniquidad, dice que codician, que piensan en sus mentes, calumnian, ¿verdad?, maquinan este mal, y es de lo que él está hablando. Planean el mal desde sus camas, en sus camas. Por lo tanto, estas personas no fueron personas, ¿verdad?, que amaban a Dios o que estaban haciendo la voluntad de Dios, sino todo lo contrario, personas que iban en contra, ¿verdad?, de los planes de Dios. Ellos planean, ¿verdad?, el mal desde sus camas, y esto nos habla que estas personas no fueron personas que fueron víctimas de una tentación repentina, sino que engañadas por las artimañas del error, del maligno, del diablo, ¿verdad? Ellos más bien, estas personas fueron puestas en sus caminos pecaminosos, y constantemente estas personas contemplan nuevos delitos contra sus conciudadanos. Y aquí dice la palabra de Dios: maquinan mal. Esta palabra es maquinan iniquidad. Se refiere a esas iniquidad, se refiere a esas acciones que estas personas hacían, ¿verdad?, y que no eran establecidas en los principios de Dios, sino que ellos las habían establecido para el bienestar de la sociedad, para el bienestar de ellos. Y por eso dice: y cuando llega la mañana lo ejecutan, 2:1, porque tienen en su mano el poder. Vemos cómo esta gente entonces así creía y así era. Entonces estos hombres, hermano, su filosofía era el poder hacer lo correcto, pero bajo el amparo de las leyes injustas y tribunales corruptas.
y ellos hacían planes, y esos planes eran planes personales para poderse ellos enriquecer de lo que ellos no habían trabajado, de lo que ellos no habían cosechado, bueno, no habían elaborado, trabajado, como decimos en México, no habían picado piedra, no habían hecho nada, solamente querían recibir de otros, ¿verdad? Corruptamente. Y bueno, hermanos, en los versículos 2, ¿verdad? Y 3 claramente nos enlista algunos pecados específicos de esta clase corrupta, de esta clase alta social de Judá que practicaba iniquidad, practicaba cosas malas. Dice, una de las cosas era codiciaban los campos, dice, codiciaban las heredades, se refiere a los campos, a los terrenos, a los lotes, a las cosas que dejaban y tenían los vecinos. Su pecado, entonces, esto cuando dice codiciaban, nos habla que comenzaba desde el corazón, comenzaba desde las entrañas en su interior, en su corazón. Así que la palabra codiciar, hermanos, si tú vas a un diccionario, esta palabra es el deseo de tener algo, 1 Corintios 12:31, 1 Corintios 14:39, el deseo de tener algo que no es tuyo o algo que no tienes, el deseo excesivo de tener lo que pertenece a otro, Éxodo 20:17 y Romanos 7:7, Éxodo 20:17 y Romanos 7:7, eso es lo que significa esta palabra codiciar. Ellos codiciaban algo que no tenían en sus campos, que no eran suyos, y comenzaba desde su corazón. Así que la definición de codiciaban es algo, un deseo muy grande, un deseo ardiente por tener algo que no es tuyo, ¿verdad? Por desear algo de otra persona, tener algo muy fuerte que está muy fuerte en ti. Eso es la codicia. Y el segundo pecado que tenemos aquí es que se apoderaban de ellos. Dice, codiciaban las heredades y las roban y las toman, ¿verdad? Y otro es, oprimían. En el versículo 2 también dice, aparte que de codiciaban y la robaban, las llevaban a cabo, el tercero podemos decir que ellos oprimían. Y oprimir aquí significa en el hebreo quitar algo con ventaja de posición de poder. Esto era condenado en la Biblia, en la ley de Dios, en Levítico, en Deuteronomio, ahí están las citas, ¿verdad? Vamos a ver alguna de estas. Y nota lo que dice Levítico 6:2, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejando en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Y aquí está, ¿verdad? Que oprimía, que robaba a su prójimo, era condenado por la ley de Dios. También en Levítico leí 6:2, pero también Levítico 19:13 dice así la palabra de Dios, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Y por último, Deuteronomio, que se repite la ley, porque Deuteronomio significa la ley dada por segunda vez, dice el Deuteronomio 24:14, no oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea que tus hermanos o de los extranjeros que habitan en su tierra dentro de sus ciudades. Así que esto era algo condenado. Por estas tres cosas hacían, codiciaban, lo llevaban a cabo, lo ejecutaban, y esto lo hacían de una manera legal, entre comillas, a sus ojos, ¿verdad? Porque era una violación, y oprimían. Oprimían es que tomaban ventaja de su poder, y lo dice, ¿verdad? Ahí claramente, oprimen al pobre y a su casa, en el capítulo 2, versículo 2. Muy bien, entonces por estos pecados viene el castigo de Dios. Dice, por tanto, o sea, Dios llega a una conclusión y este es el castigo que promulga su pueblo, ¿verdad? Judá, por estas razones ya mencionadas. Por lo tanto, así ha dicho Jehová. Esto refuerza la idea, el plan de Dios, que no es de hombres, de Dios plenamente. Dios lo ha pensado, así como el hombre ha pensado mal desde su cama, Dios ha pensado desde su lugar, ¿verdad? Él ha pensado que él, dice, yo pienso contra esta familia un mal.
Ese mal se refiere a una calamidad planeada por Dios a su pueblo. Es decir, Dios pensaba en destruirlos por su pecado, ¿verdad? Dios pensaba destruirlos. Y primero nos habla del primer castigo, es el yugo de hierro, dice aquí, mira, aquí meramente dice, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. No sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos. Nos habla de ese yugo de hierro que el Señor iba a traer sobre su pueblo, hablando figuradamente, dice así, que no podrían sacar sus cuellos y andarían erguidos. Y bueno, esa era parte de lo que dice Deuteronomio 28:48 en cuanto a las maldiciones si no obedecían la ley de Dios, que los que le iban a pasar. Dice, voy a leer desde el 47, Deuteronomio 28:47, por tanto no serviréis a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas perversas que hacían. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Deuteronomio 28:48, 47 y 48 claramente nos habla de lo que dice Miqueas 2:3, que ellos estarían así, ¿verdad? Como con un yugo, ¿verdad? De hierro, y por eso no podrían sacar sus cuellos. Y en segundo lugar, o segunda cosa por la cual Dios, como los iba a castigar, es que ya no serían capaces de estar a la cabeza. Es decir, ya no serían capaces de mantener la cabeza en alto, desafiando altivamente al Dios de la ley, a la ley que Dios había puesto. Sufrirían el mismo sentimiento de impotencia que habían provocado a los demás o en los demás por la manera en que ellos los trataban. Y número 3, como dice en el versículo 2:3 de Miqueas, porque el tiempo será malo. En tercer lugar, un tiempo malo. Es decir, un periodo prolongado de desastre, de devastación, un lamento, como lo dice en el 2:4. Ese día de juicio sería un tiempo de lamentación. Lo dice en el 2:4, en aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha en lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos. Este es del tiempo malo que habla. Él ha cambiado la porción de mi pueblo, yo creo refiriéndose a nuestro Dios. Cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Así que el Señor traería este mal tiempo, ¿verdad? Subyugándolos, apretándolos. La gente referiría un refrán sobre ellos, serían destruidos, y también lo que ellos tenían iba a ser dado a otros. Tiempo malo. Y bueno, en el capítulo 2, versículo 4 y 5, hay 4 elementos de este lamento de Judá, de esta lamentación. Primeramente dice que estaban completamente arruinados. Dice en el 2:4, la segunda parte diciendo, ellos iban a decir, del todo fuimos destruidos. La palabra destruidos, devastados, arruinados, en este caso por el Señor. Estas palabras expresan o se burlan de la indignación de ahora, de esos terratenientes que ahora ya no tenían tierras. En segundo lugar, cambiaron la porción de mi pueblo. Es decir, la escritura del territorio asignado de Israel ha sido entregado a otro, ¿verdad? Esa escritura que los tenían los del pueblo del sur, ahora venía a ser a otras personas. Tercer lugar, esa manera en que se los quitaron, como dice en el versículo 4 al final, casi al final, cómo nos quitó nuestros campos, entre signos de admiración, cómo nos quitó nuestros campos. Es decir, esa manera en que fueron despojados. Dios les había entregado en su tierra al conquistador, pero ahora a ellos se les iba a quitar. Y la cuarta es, al rebelde le reparten nuestros campos, dice, y los dio y los repartió a otros. Y esto se refiere a aquellos, ¿verdad?, rebeldes, aquellos
en este caso el pueblo de Babilonia que subyugó al pueblo de Judá, o el pueblo de Asiria que subyugó al pueblo del norte, ¿verdad? Babilonia el pueblo del sur, Asiria el pueblo del norte. Y a eso se refiere, a esos otros, a esos malvados que ahora tomaron, ¿verdad? Lo que ellos habían tomado también injustamente, Dios se los daba a otros malos igual que ellos. Bueno, ahora en los versículos 6 y 7 tenemos la reputación de estos falsos profetas, o habla de los falsos profetas porque dice, no profeticéis, dicen a los profetas que profetizan, no profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Tú que dices, casa de Jehová, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Miqueas no recibió una calidad de recepción cuando él llevó este mensaje de condenación y de castigo a Jerusalén. El pueblo, especialmente sus profetas, consideraron su mensaje ofensivo y le dijeron, no profetices aquí. Así que su reputación no fue buena, su predicación fue rechazada, ¿verdad? Esta gente no quiso aceptar. La asociación ministerial de Jerusalén siguió predicando a Miqueas y le dijeron, no prediques, aquí es no vengas a parlotear, a predicar, a dar lo que tú tienes para los que viven allí en Jerusalén. Fue algo molesto, ¿verdad? No les gustó que se les hablara la palabra de Dios. Entonces, por eso se le dijo, no profetices, dicen los que profetizan. En este caso, los profetas falsos dijeron, no profetices, ¿verdad? Y la gramática hebrea aquí sugiere una prohibición absoluta. ¿Qué es lo que los falsos profetas no deberían de predicar? No nos llevará con reproches. En el versículo que nos habla aquí, se refiere a los reproches se refiere a una catástrofe humillante que dejaría a Judá expuesta a los insultos de quienes presenciaron la calamidad. Dios nunca permitiría que les sucediera algo así. Así que aquí lo dice claramente, al final, porque les alcanzará vergüenza. Y podemos hablar que la aceptación de los profetas falsos, versículo 7 dice, tú que dices, casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? Por medio de una pregunta retórica, Miqueas obliga a su audiencia a admitir que han abrazado calurosamente los pronósticos optimistas de los profetas falsos. ¿Es esto lo que dice la casa de Jehová? El nombre Jacob significa agarrador, ¿verdad?, del talón. Dios le dio al patriarca Jacob un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Cuando experimentó una transformación espiritual en su vida en Génesis 32, 28, Génesis 35, 10. Usar el título casa de Jacob en lugar de casa de Israel pinta la imagen de un pueblo mundano e inconverso, como le dice en el 7a de Miqueas 2, 7a. Entonces, las dos preguntas retóricas ilustran lo que la gente decía, o al menos permitía que se dijera en medio de ellos. ¿Se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? Así que la primera pregunta, cuando dice ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? El concepto de falta de espíritu es lo opuesto a lo lento para la ira. Jehová era lento para la ira, es decir, paciente, compasivo, pero ansioso de perdonar. Pero era un elemento básico en la teología de Israel. Cualquier noción de juicio inminente se consideró contraria a este principio básico. Y la segunda pregunta, ¿son estas sus obras? Es decir,
¿Es así como actúa Jehová? El pueblo de Judá no pudo reconciliar las amenazas del juicio con Dios de amor. Y esto nos enseña, ¿verdad?, estas preguntas. Y bueno, en la última pregunta del capítulo 2, versículo 7 dice, ¿no hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Podríamos decir que es la respuesta a los falsos profetas. El favor de Dios es condicional en este contexto, ¿verdad? Y el pueblo puede evitarlo, puede evitarse. Porque el juicio, puede evitarse. El juicio puede evitarse si el pueblo se arrepiente. Porque Dios quería que su pueblo cambiara. Dios había sido muy paciente. No malinterpretemos, no que Dios no quiera o que Dios sea convenenciero, no. Dios derramó su amor, Dios primero mostró su amor, su misericordia por muchos años, pero ahora Él dice, si tú quieres mi favor, necesitas arrepentirte. Si tú quieres que yo te siga ayudando y bendiciendo, arrepiéntete. Pero también dice, si no va a venir un juicio. Así que este juicio podía evitarse si ellos se arrepentían, pero ellos no quisieron. Jehová respondió a aquellos que cuestionaban su voluntad de traer juicio con una pregunta retórica propia. ¿No hacen bien mis palabras al que anda en integridad? Podríamos traducirlo también así. El favor de Dios es condicional. El juicio puede evitarse mediante un cambio de conducta por parte de quienes escucharon las amenazas de juicio de parte de Dios. Dios hace el bien, es decir, trae bendiciones, derrama lluvias de cosas buenas sobre aquellos que andan en rectitud, es decir, andan firmes, andan en integridad, es decir, aquellos que viven en armonía, aquellos que viven agradando con la ley de Dios. Y es lo que el Señor está enseñando en este versículo. Muy bien, versículos 8 y 9 nos habla de una violencia social. Dice, el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Y es lo que también nos enseña la Biblia en el libro de Oseas 2:8, cuando dice, lo ami, no es mi pueblo. ¿Qué tipo de conducta convertiría a un pueblo en enemigo de su Dios? Pues aquí lo está diciendo. De sobre el vestido quitaste las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran de su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Versículos 8 y 9 nos hablan de la manera en que el pueblo de Dios se estaba comportando violentamente. Hicieron cosas muy reprobables. No andaban rectamente y fueron en contra, ¿verdad? Hicieron como si no fueran ese pueblo de Dios. Por eso podemos recordar lo que Oseas dijo allá en Oseas, ¿verdad? Que también el capítulo 1, que ese pueblo dice, ya no será mi pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues andaban mal, andaban alejados del Señor. Así que la imagen aquí es de alguien siendo despojado a la fuerza de su ropa interior por un ladrón o un acreedor. Las personas que estaban siendo atacadas por los alguaciles de los tribunales eran las que paseaban con seguridad, es decir, personas inocentes y confiadas que se ocupaban de sus asuntos cotidianos. En Judá se toleraba el robo en las carreteras, podríamos decir, qué triste. El crimen fue aún peor porque fueron los que han regresado de la guerra. Los hombres que habían arriesgado sus vidas por nación fueron tratados sin piedad por los poderosos varones de la tierra. Lo dice ahí claramente, ¿verdad? Que como adversarios de guerra. Así que encontramos la rapiña, encontramos la manera tan violenta que el pueblo de Dios se estaba comportando, alejándose cada día más y más del Señor. Así que la palabra de Dios nos dice que después de que habla de esa violencia social, en los versículos siguientes 10 y 11, nos habla de esa expulsión de la tierra prometida. El juez divino ahora pronuncia sentencia sobre este pueblo de Judá que se había convertido en su enemigo. Dice la Biblia, levantaos y andad. En otra palabra,
levántate y vete. Podemos decir aquí un mensaje severo. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Versículo 10. Versículo 11. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Así que por su pecado habían caído, y aquí vemos un mensaje severo. En otras palabras, levántate y vete. Los poderosos magnates de la tierra de Judá serían desalojados de esa tierra prometida, tal como habían sido desalojados ellos a otras personas de sus hogares. El Señor les da a estos hombres sus órdenes de marcharse, tal como numerosas ocasiones habían sido enviados, ¿verdad? Los pecadores ya no tendrían un lugar de descanso, es decir, un lugar donde podrían disfrutar de la protección y la paz de Dios, sino que ahora tendrían un lugar en el cual serían llevados a cautiverio, porque ese lugar lo habían corrompido, lo habían contaminado. Interesante la palabra lugar de descanso. Ese lugar de descanso era un sinónimo de un lugar de herencia de Jehová, como dice Deuteronomio 12:9 y Primero de Reyes 8:56. Deuteronomio 12:9 y Primero de Reyes 8:56. Así que, hermanos, los pecadores ya no tendrían un lugar en la tierra prometida, serían expulsados, serían llevados por su inmundicia a otros lugares. Los cananeos habían contaminado esa tierra y Dios se los había quitado. Levítico 18:25. La inmundicia de la cual habla aquí, la contaminación de los profetas, es frecuentemente la idolatría. Así que aquí, sin embargo, parece estar a la vista el maltrato de los menos afortunados. En cualquier caso, dado que habían profanado su tierra, ahora los destruiría el Señor, y la destrucción sería que serían expulsados de la tierra prometida. Y en el versículo 11 nos habla de un mensaje que no es popular, impopular, que no es tampoco bien visto por los ricos. Tal mensaje sería impopular entre los ricos varones de esta tierra de Judá, ya que dice aquí, sin alguno andando con espíritu de falsedad mintiera diciendo, yo profetizaré de vino y de sidra. Es decir, un hombre que camina, ¿verdad? Está hablando un hombre que está diciendo mentiras, y un hombre que está hablando como ellos hablaban. El pueblo de Judá amaba a los que prometían predicarles o gotearles o darles, en este caso, el vino y el licor, es decir, símbolo de la prosperidad. Como hoy en día, hermanos, hay mucha gente que quiere que se predique solamente o se les dé un mensaje de prosperidad, un evangelio de prosperidad. Y no debemos de predicar así, ¿verdad, hermanos? Porque Dios nos va a dar, pero sabemos que es en futuro y sabemos que no es como la gente lo interpreta. Pero en ese tiempo, hermanos, el pueblo amaba que le prometieran algo bueno, que les prometieran ese, como dice aquí la Biblia, ese vino y esa sidra, ese licor. Y eso nos habla de una prosperidad. Tal predicación tuvo un efecto embriagador en los que lo escucharon. Liberó a esos auditores de responsabilidad con Dios, de responsabilidad de amar con Dios, y de un afecto también los quitó de un afecto del buen juicio, y por eso ellos empezaron a ser así también. Sin embargo, tal persona sería ese predicador, como ese gotero, ¿verdad?, que predica y que está diciendo estas mentiras y tiene un lenguaje y un tono despectivo, hermanos. Por tanto, esto nos habla de que Dios, ¿verdad?, iba a traer sobre ellos pues esa opresión, ese cautiverio por su pecado. Qué hermoso es nuestro Dios, qué precioso es nuestro Señor. Hay una esperanza siempre. Vean lo que dice Jehová, Dios de los ejércitos, el único Dios vivo y verdadero, dice así:
desierto, como diciendo esto es una gran verdad, como Jesucristo, desierto, desierto te digo, desierto, te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente, juntaré futuro, ¿verdad? Después del cautiverio, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra era donde habían buenos pastos, ¿verdad? Dice, y las mejores ovejas como rebaño en medio de un aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres, subirá el que abre caminos. Esta es una profecía del Señor Jesucristo, delante de ellos, y abrirán camino, y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su ley pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Gloria a Dios por ese que abre caminos, que es Jesucristo. En este libro de Miqueas, la primera sección del libro se completa con una nota de esperanza. Aquí termina el primer mensaje, cuando en el 1:2 dice, oíd pueblos todos, y luego empieza a hablar, ¿verdad?, al pueblo de Israel, pero también directamente al pueblo de Judá, y al final dice, juntaré a todo Jacob. Hay un mensaje de esperanza. La abrupta transición aquí ha solicitado dudas sobre la autenticidad de estos versículos. Pero déjenme decirles, hermanos, que ahora Miqueas está hablando y dando un mensaje de esperanza, un mensaje de redención, un mensaje final en el cual si el pueblo se arrepiente, Dios le dará, ¿verdad?, esa paz que necesita, esa salvación. Y en el versículo 12 hay una manera en la cual nos está hablando, perdón hermanos, de una declaración que Dios dice, ciertamente lo reuniré a Jacob. Esta referencia y también el remanente de Israel, esto nos habla de que Dios hizo un pacto con ellos y Dios iba a juntarlos. Pero eso también nos habla en el día que el buen pastor, porque dice recogeré también y lo reuniré como ovejas de Bosra, y dice como rebaño en medio de su aprisco. Esto nos habla para los fieles que han creído y tenido fe en la esperanza de Dios. Algún día, hermanos, el buen pastor reunirá a su rebaño. Ese buen pastor sabemos nosotros que se refiere al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero también podemos decir que esa reunión que habla aquí hubo un cumplimiento, ¿verdad? En el libro de Esdras, capítulo 1 y 2, Esdras 7, cuando ellos fueron otra vez traídos de Babilonia a la tierra prometida y restauraron el culto a Dios, ¿verdad? En Esdras y después en Nehemías reconstruyeron el muro. Así que nos habla este versículo 12 de ese buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas, y ese pastor como rebaño en medio de su aprisco harán estruendos por la multitud de hombres. El Señor volverá a reunir a su pueblo, y lo hizo. Si bien, hermanos, el enfoque aquí está en las ovejas judías, pero también Jesús profetizó y enfatizó que tenía otras ovejas que no eran de este redil, en Juan capítulo 10, versículo 16. Así que eso nos habla, ¿verdad?, de esta futura reunión en la cual Dios Jesucristo será ese buen pastor. Y lo podemos ver aquí en el versículo 12. Wow, hermanos, digo wow porque qué manera de terminar este capítulo. En el versículo 12 tenemos una hermosa ilustración y hay tres frases a resaltar y describir. Tres frases que describen a estas ovejas fieles, a este remanente de Judá, de Israel, de todo el pueblo en sí. Y dice en el versículo 12, lo reuniré como ovejas de Bosra. Esta frase tiene que ver con Bosra, era una ciudad de Edom conocida por sus grandes rebaños de ovejas, por sus pastos tan buenos. Isaías 34:6. La frase describe una seguridad del rebaño. Ellos tendrían una gran seguridad porque sabemos que su rey y señor sería Jehová de los ejércitos, quien los protegería.
y quien estaría con ellos. Qué bonita bendición, y eso también nos habla del futuro cuando estemos con el Señor, una gran seguridad. Primera característica, primera cosa, ¿verdad? Aquellos que son fieles a Dios. Número 2, dice aquí en el versículo 2:12 de Miqueas, como rebaño en medio de su aprisco. Esto nos habla o significa la satisfacción del rebaño. Es decir, esta frase describe la satisfacción del rebaño, de las ovejas que están bien alimentadas, que están bien nutridas, porque Dios las está cuidando, porque Dios les da todo lo necesario. Así es nuestro Dios, nunca nos va a dejar y vamos a estar satisfechos. ¿No es cierto, hermanos? Dice Colosenses que estamos completos en Él. ¿No es cierto, hermanos, que dice la Biblia que en Cristo hay plenitud? Así que, hermanos, somos sus ovejas. Y Él nos enseña claramente estos principios también en el Salmo 23. Y tú los conoces. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y habla de esto, habla de esta seguridad y de esta alimentación, satisfacción que hay en Cristo Jesús. Y número 3, la última frase que dice, harán estruendo por la multitud de hombres. Esto nos describe el tamaño del rebaño, es decir, una gran multitud dando voces de oración y alabando al Creador, al Todopoderoso, y harán estruendo en oración, en alabanza. Y hermanos, qué bonito es cómo el Señor hace que su pueblo crezca y que ese pueblo sea agradecido y que dé voces, estruendo, ¿verdad? Para alabar y cantarle al Señor, porque hay júbilo en el Señor, hermanos, y cuando estemos con Él así será. Dios bendiga su palabra. Qué hermoso pasaje para terminar. Yo creo que está hablando del grandioso Jesús, del grandioso yo soy, del grandioso Jehová de los ejércitos, del grandioso Jesucristo, ¿verdad? Que regresó y regresará, que vino por primera vez y subirá. Es decir, Él va a venir, ¿verdad? Como lo dice en el capítulo 1, que Él iba a derretir los montes, pero Él iba a salir de su lugar y descendería. Nuestro Dios vino, pero va a volver a regresar. Muy bien, entonces dice la Biblia, subirá. Esta palabra significa que vendría, viajaría, vendría, en este caso del cielo acá, ¿verdad? A la tierra. Y ese es el Rey glorioso, el líder de estos fieles. Y lo describe aquí la Biblia en el versículo 13 con 3 títulos. El rompedor, el que abre caminos. El Rey, claro, el Rey de Reyes. Y 3, la cabeza de ellos, que es el líder. Así que nuestro gran yo soy Jesús es el que abre caminos, el que rompe caminos, donde no hay caminos Él los puede hacer, donde no se ve la salida Él puede dar salida, donde no hay cosas fáciles Él lo hace fácil, lo imposible lo hace posible, Él es el rompedor que abre caminos. Número 2 dice, abrirán camino y pasarán a la puerta, porque Él es la puerta también, ¿verdad? Y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, describiendo también a nuestro Señor Jesucristo, que vendría a reinar y va a venir a reinar, y a la cabeza de ellos Jehová. Él es el líder. La cabeza se refiere en el original al líder, al que va por delante. Entonces, repito, primero le llama al rompedor. La importancia general de este título es clara. El líder rompe todas las barreras que limitan o impiden la marcha de su pueblo. En segundo lugar, el líder se llama rey. Él es uno de ellos y uno con ellos. La referencia debe de ser al Mesías. Y por último, número 3, al líder que se llama Jehová, es el hombre que enfatiza el papel de Dios como redentor de su pueblo. Pero eso también nos habla de lo que habla de la persona divina en el Nuevo Testamento del Mesías, considerado como el Rey de Reyes, como ese líder futuro que va a venir y que va a estar y que va a gobernar, ¿verdad? Y que de una manera militar Él va
a llevar a cabo esa batalla y Él va a ser victorioso porque Él es el líder, ¿verdad?, de las huestes celestiales. Espero que este capítulo 2 haya sido de bendición como para mi vida. Y hermanos, el que abre caminos regresará. El que abre caminos hace posible lo imposible. Confiemos en ese gran yo soy. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.